Muy bien, pues aquí seguimos con los test temáticos, seguimos con los test del tema número 10, que es el tema de velocidad y de distancias. Preparado para 10 preguntitas calientes, de estas que son por temas, que dice, jolín, que todo el rato me preguntan sobre el mismo tema. Efectivamente, son las preguntas temáticas. Seguimos en el tema número 10, tenemos ya más de medio temario completo con estos test de todo el temario de la teórica de la DGT. Espero que te sigan ayudando como te ayudan hasta ahora. Y nada, vamos al lío. ¿Preparados? ¿Listos? 10 preguntas adelante. Muy bien. Para evitar un accidente en caso de frenada brusca, ¿debe adaptar la velocidad y la distancia de seguridad con el vehículo de delante si circula con una furgoneta cargada? Importante el detalle, furgoneta cargada. Y me dice, sí, el peso de la carga hace que aumente la distancia de frenado. B, no, el peso de la carga no influye en la distancia de frenado. Y C, sí, el peso de la carga hace que disminuya la distancia de frenado. Ojo con los aumenta o con los disminuye. Ojo que nos hacemos un poquito de lío. Primero de todo, el concepto distancia de frenado es desde que empiezo a frenar hasta que el vehículo se queda completamente detenido. Pues bien, contando con este concepto, piensa, cuanta más carga lleves, ¿te cuesta más frenar o te cuesta menos frenar? Te cuesta más frenar porque llevas mucho peso, mucha energía cinética acumulada, con lo cual para poderte detener al llevar tanto peso, tardas más, aumenta la distancia de frenado. ¿De acuerdo? Ojito con estas preguntas de aumenta, disminuye, distancias de frenado, etcétera, que son mucho más fáciles de lo que te piensas. Lo que pasa es que tú las ves complicadas. Pero venga, seguimos con la siguiente. En bajada, ¿cuándo frena mejor el vehículo? A, frena igual con carga que sin carga. B, cuando lleva carga frena mejor. Y C, cuando no lleva carga, frena mejor. Piensa en bajada. Pero piensa en ti. Llevas una mochila vacía y te tiras cuesta abajo. Y tú mismo te tiras cuesta abajo con una mochila llena de piedras. Y ahora tú y yo con mochila vacía y tú y yo con mochila llena de piedras intenta frenar. ¿Cuál frena mejor? Efectivamente, el que va con la mochila vacía. Mi versión de Alex bajando con mochila vacía frena antes que mi versión Alex con mi mochila llena. Cuando intento frenar, ese peso me arrastra hacia adelante, ¿de acuerdo? Haciendo que me cueste mucho más, es decir, aumentando la distancia de frenado. Cuando no lleva carga, frena mejor. La distancia de frenado está determinada por A, la velocidad a la que se circula y por otros factores como el estado de la vía y del vehículo. B, la velocidad únicamente y C, el estado del vehículo principalmente. Bien, el estado del vehículo evidentemente es un factor, pero no es el principal, ¿vale? La velocidad únicamente, no, hombre, únicamente la velocidad, no. ¿De acuerdo? La velocidad, sí, pero la velocidad únicamente, no. Con lo cual nos quedamos con la A, que me dice la velocidad a la que se circula y por otros factores como el estado de la vía y del vehículo. ¿De acuerdo? Esta era facilita, Venga, vamos con la siguiente. El estado del vehículo influye en A, la distancia de reacción, B, la distancia de frenado y C, el tiempo de reacción. Esta sí que es verdad que para mí es muy fácil, porque el tiempo de reacción, ¿de quién depende? De la persona, el tiempo que tardo en reaccionar. La distancia de reacción, ¿de quién depende? De la persona, porque en ese tiempo en el que yo reacciono, recorro una distancia. Estos dos conceptos están muy relacionados. Con lo cual, el estado del vehículo, el cómo está el coche, ¿en qué influye? En el cómo frena,
En lo que le cuesta o lo que no le cuesta frenar, el buen estado del vehículo, el buen estado del sistema de frenos, el buen estado del sistema de la suspensión, favorece el hecho de que frene mejor o frene peor. ¿De acuerdo? Depende también, por ejemplo, de la carga que llevemos. Lo hemos visto en preguntas anteriores. La carga también depende. ¿Y eso de quién depende? De lo cargado que va el vehículo. Con lo cual, el estado del vehículo influye en la distancia de frenado. La distancia de detención, ojo, distancia de detención, es el espacio que recorre el vehículo A, desde que el conductor frena hasta que se detiene el vehículo. B, durante el tiempo que pasa desde que el conductor reacciona hasta que pisa el pedal de freno. O C, desde que el conductor percibe un peligro hasta que el vehículo se detiene. Para empezar, hablar de la distancia de detención es hablar de la distancia de detención total, de la distancia de parada técnica, de la distancia de detención absoluta. Es decir, es la suma de todo. Dice, desde que el conductor frena hasta que el vehículo se detiene, ¿eso qué es? Desde que empieza a frenar hasta que el vehículo se detiene, ¿qué es? Distancia de frenado. Es la distancia que se recorre cuando yo freno. ¿Vale? El tiempo que pasa desde que el conductor reacciona hasta que pisa el pedal, o sea, por ejemplo, veo esto y digo, ¡wow! Calle cortada. Hasta que yo voy a pisar el pedal, ¿eso qué es? Tiempo de reacción, es el tiempo de reacción. Bueno, pues si yo en el tiempo de reacción recorro una distancia, se llamará distancia de reacción. Que si yo luego le sumo la distancia de frenado, sería la suma total. Eso es la distancia de detención, que es desde que el conductor ve lo que le alerta hasta que el vehículo queda completamente detenido. Es la suma total. ¿De acuerdo? Muy bien. Estas son las que os complican la cabeza, ¿eh? Si no, no. Si ya lo sé yo, ya. La distancia de detención puede variar en función de ¿qué? ¿De qué puede variar la distancia de detención? La distancia de parada técnica, la distancia de parada absoluta, la de detención total, la suma de todo. ¿De qué depende? A, del mal estado del vehículo solamente. B, del mal estado del vehículo, del conductor o de la vía. O C, del mal estado de la vía únicamente. Esta respuesta para mí es muy sencilla porque además tenemos un únicamente y un solamente. Sabemos que la distancia de detención depende de muchas cosas, no depende solamente de una. Depende de la capacidad de reacción del conductor, depende de cómo está el vehículo, depende incluso del estado de la vía, depende de muchos factores. Así que decir del mal estado de la vía solamente, no. Decir que solamente del estado del vehículo, tampoco, ¿vale? Depende del mal estado del vehículo, que tenga bien los frenos, que tenga bien las suspensiones, ¿vale? Depende del conductor, de su capacidad de reacción y su capacidad técnica para poder, de esa destreza para detener o frenar el vehículo, y también depende del estado de la vía. ¿Veis? Son muchos factores de los que depende la distancia de detención total. Siguiente. Bajo los efectos del alcohol, la distancia de detención A, no se ve afectada, B, aumenta o C, disminuye. Bien, hablamos de la distancia de detención como la distancia de parada técnica, la suma de distancia de reacción más distancia de frenado, pues decir que la distancia de detención, evidentemente, si depende de varios factores, uno de ellos es del factor personal. Con lo cual, bajo los efectos del alcohol, percibiremos percibiremos peor los obstáculos y tardaremos más en reaccionar, y bajo los efectos del alcohol evidentemente nos costará más frenar porque no estaremos con la capacidad suficiente para realizar una buena frenada. Así que lo que diremos es que bajo los efectos del alcohol la distancia de detención aumenta. Muy bien. Al cruzarse con los peatones en esta vía, ¿qué distancia lateral debe dejar? Ojito, porque esta pregunta la puedes fallar. Fíjate que pone que es difícil, y sí, lo es, ¿vale? Muy bien.
al cruzarse con los peatones en esta vía, ¿qué distancia lateral debe dejar? A, 1 metro o más. B, una separación lateral suficiente para que el cruce pueda realizarse con seguridad y sin peligro. O C, 1,5 metros o más. ¿Vale? Bien, aquí enseguida la mente se nos va a la distancia lateral de seguridad y pensamos, ostras, está adelantando a peatones fuera de poblado, pues es la de 1,5 metros como mínimo. Cuidado, cuidado, no te está preguntando al adelantar, no, te dice, en general, la norma que nos cuenta cuando nos habla de la distancia lateral que debemos dejar cuando nos crucemos, por ejemplo, en este caso con peatones. Olvídate de metros y medios, olvídate de metros o más y recuerda que los cruces con peatones deben ser seguros. Así que la que responderemos, en este caso, y no nos hemos ido a lo del 1,5 metros fuera de poblado, no, nos venimos a la norma general. El cruce debe realizarse con seguridad. Con lo cual dejaremos una separación lateral suficiente para que el cruce pueda realizarse con seguridad y sin peligro. Diferente sería que nos explicara o nos preguntara, mejor dicho, ¿qué distancia lateral de seguridad debo dejar al adelantar a estos peatones fuera de poblado? Amigo, ahí sí que contestaríamos 1,5 metros como mínimo. Ojo con esto, porque estoy seguro que algunos se han ido directamente al 1,5 metros como mínimo. Fuera de poblado, al adelantar a peatones, animales, vehículos de tracción animal, ciclomotores y bicicletas, hay que dejar evidentemente 1,5 metros como mínimo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues pasamos a la siguiente. Vamos con la número 9, ya nos quedan nada más que 2 de este test de velocidad y de distancias. Y hablaremos ahora dice, ¿qué debe tener especialmente en cuenta para dejar con el vehículo de delante una distancia que le permita, en caso de frenada brusca, detenerse con seguridad? ¿Qué debe tener especialmente en cuenta, ¿vale?, para detenerse con seguridad si el vehículo de delante hace una frenada brusca? Dice A, las condiciones climatológicas y el tipo de vehículo que nos sigue. B, la velocidad de circulación únicamente. Y C, la velocidad y las condiciones de adherencia y de frenado. ¿Qué tenemos que tener especialmente en cuenta? Dice, hombre, las condiciones climatológicas, porque dice, hombre, si llueve, por ejemplo, la distancia de frenado puede llegar a duplicarse, ¿no? Tengo que tener en cuenta eso. Dice, ya. Dice, las condiciones climatológicas y el tipo de vehículo que nos sigue, el que va detrás nuestro. No, nos está preguntando con el vehículo de delante. ¿Vale? La velocidad de circulación únicamente, nada más que eso, no, solamente la velocidad de circulación no. Es evidente que es la C que me dice la velocidad y las condiciones de adherencia y de frenado. ¿De acuerdo? Pero cuidado con la que casi nos la cuela si no nos damos cuenta de que nos hablaba del vehículo que va detrás y nos estaba preguntando con el vehículo de delante. ¿Vale? Muy bien, vamos con la número 10 ya. ¿Vale? Conduce un turismo en esta autopista. En esta. ¿Qué distancia debe mantener con el vehículo que circula delante? ¿Qué margen frontal de seguridad? ¿Qué distancia frontal de seguridad debo dejar con el vehículo de delante? A, la que permita detener el vehículo en caso de frenazo brusco sin colisionar con él si no tiene intención de adelantar. B, la que permita detener el vehículo sin colisionar con él, tenga o no la intención de adelantar. O C, una separación mínima de 50 metros. ¿Vale? Pues bien, al ser una vía con más de un carril para el mismo sentido, ¿de acuerdo?, la distancia que debemos dejar con el vehículo de delante es simplemente la suficiente para que en caso de frenazo brusco yo no colisione con él. Tenga la intención de adelantar o no. ¿Vale? La A sería para, por ejemplo, una carretera convencional de un carril para cada sentido. Debo dejar un margen
frontal suficiente para detener el vehículo en caso de frenazo brusco sin colisionar con él, más la que permita que los demás me puedan adelantar. Pero en vías de un solo sentido diremos que solo la suficiente. ¿Vale? Muy bien, pues ya hemos acabado con este test. 10 preguntitas más sobre velocidad y distancias, tema 10. Nos vemos porque aún nos queda 10 preguntas más sobre este tema. Nos vemos, ¿dónde? En el siguiente vídeo. Adiós.